Muy buenas tardes, buenos días, buenos medios días. Bueno, como siempre decimos, dependiendo del lugar en donde usted nos esté escuchando en este momento, en donde nos esté viendo en este momento, en donde esté compartiendo con nosotros, pues le damos la bienvenida a este nuevo espacio que nos estrenamos hoy. Nada más y nada menos que traemos el punto de mira, sí señores, el punto de mira sobre la realidad política en el mundo, el punto de mira sobre la realidad social, sobre lo que nos rodea, sobre diferentes factores y diferentes cosillas, ¿no? Que estamos pendientes nosotros de poder analizar y sobre todo contextualizar, pues para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Así que el escenario de punto de mira está puesto ya y le damos la bienvenida a esto que promete ser una experiencia casi religiosa, como diría la canción ya no me acuerdo de quién era, de Julio Iglesias creo que era, no, de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Bueno, y para llevarnos a través de esta mira, a través de este punto, pues me da un placer enorme presentar nuevamente aquí en los micrófonos de Madcast, del universo de Madcast, a un hombre cuya presencia es ejemplo de la valentía, del coraje, de la resiliencia y del valor. El señor Álvaro de Jesús Forero, que nos acompaña y nos acompañará de aquí en adelante en muchas temporadas, esperemos, de punto de mira. Álvaro, bienvenido a esta tu casa, ¿cómo estás? Divinamente te veo ahí, genial, súper joven, sonriente, en una mansión sota. Ahí creo que está en Malibú en ese momento, Álvaro. Ahí desde su mansión de Malibú, en donde vive gracias a los aportes del erario. Ah, no, esos son los políticos, ¿no? Los que viven gracias a los aportes del Sí, erario público. exactamente. No, ahí está Álvaro. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Ignacio, aquí lo único que me hace falta aquí atrásito es el mar, ¿no? Que me hubiera encantado vivir al pie del mar, pero bueno, vivo en las montañas de Colombia. Bueno, que Bien, es casi muchísimas como un mar. gracias. Sí, sí, sí. Sí, aquí listos, preparados para dar comienzo a este programa, Punto de Mira, y vamos a ver cómo nos va. Bueno, Pues divinamente, creo yo. tú dirás. Sí, tú dirás por dónde iniciamos, qué hace, qué podemos aportar al principio. Pues yo creo que contarle un poco a las personas de qué se va a tratar este podcast, ¿no? Como traerlos aquí a la realidad. Sí, correcto. Aquí vamos a tratar diferentes temas. Vamos a hablar sobre temas sociales, sobre temas políticos del mundo entero, eh, algunas otras cosas, ¿no? Temas inclusive del alma, porque es que hay muchas cosas que se pueden compartir a través de un podcast y que es bueno que lleguen a los corazones de las personas que nos ven y que nos escuchan. Se llama punto de mira precisamente por eso, porque es en la mira opiniones. O sea, vamos a tener muchas opiniones en la mira y vamos a conversar sobre ellas. De pronto, en algunas ocasiones tendremos algún invitado que quiera compartir con nosotros y bueno, ya son ustedes quienes decidirán y quienes nos apoyarán en este nuevo empeño. Siga, Ignacio. Cambio. Cambio, Sí, comandante. cambio. Pues sí, ¿no? La idea es traer un punto de vista fresco que con el cual podamos construir un poquito, no construir opinión, porque aquí nadie pretende decirle a usted qué es lo que tiene que pensar, pero sí entregarle los elementos necesarios, eh, obviamente al lado de la verdad para que usted pueda decidir qué pensar, ¿no? Y pueda construir su propio pensamiento desde la objetividad y desde la verdad, lejos de la verdad pasional, ¿no? Y precisamente comenzamos pues con un temazo álgido, ¿no? Que está en toda América Latina, que es de que haya llegado por fin en yo no sé cuántos años, dicen las voces populares, un gobierno socialista a Colombia de la mano pues de un guerrero insigne por los valores socialistas del mundo,
el señor Gustavo Petro, que vino aquí para traernos, mejor dicho, no sé cómo decirlo, la salvación socialista y el gobierno socialista. Y bueno, como yo tengo mi opinión al respecto de los políticos y creo que todos están dentro de la misma bolsa y son la misma cosa, ¿no? De hecho, cuando pusieron esa norma en muchos países, ¿no? De que el perro sale y usted recoge lo que el perrito hace en la calle, en la Sí, bolsa, sí, sí. ¿no? Yo dije, ah, ahí está, ahora ya entiendo la política. Esa es la política. Buah. Entonces, para mí es como lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, hablemos del fenómeno Petro y de Colombia, mi querido Álvaro. A ver, vamos a tratar de desenmarañar un poco la cosa, ¿no? Porque todo tiene su historia y como tú lo acabas de expresar, mundialmente se piensa que en Colombia llegó un gobierno socialista y no es tan cierto eso, porque no se puede cargar tanto hacia el socialismo como, digamos, se puede conocer en otros países. Miremos un poquito de historia, ¿no? Petro es un hombre que nace en 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba. Es de origen costeño, de abuelo italiano, migrante. Prácticamente él vivió en el centro del país porque muy A ver, pequeño fue entiendo, trasladado nace en la costa, pero es de ascendencia europea, por parte de abuelo, ¿no? por parte de abuelo, ok. Que es Segunda generación de era ascendencia italiano. europea. Exacto, de Ok. migrante, ¿no? Italiano. Entonces no es Migrante, Petro, no es pues Petro, sino Petro. más o menos, No, porque el más o abuelo se menos el llamaba Petro. Francesco, Francesco Petro. Oh, Francesco Petro. Francesco Petro. ¿Y qué En- hacía Francesco Petro? ¿Panadero? ¿Casualidad? ¿No? no, esa información no la tengo tan a la mano aquí, pero no, no sé, pero ¿Era él vino ayudante del como Duce? migrante, de pronto. Sí. No, ellos vinieron huyendo, obviamente, como muchos migrantes de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Em, Entonces, este hombre nace en 1960 en la costa y el papá de él se traslada a Zipaquirá, el centro de Colombia. O sea, Zipaquirá es una población que está más o menos como a una hora de Bogotá, y ahí cursa sus estudios, o sea, vive su infancia, cursa sus estudios, y este hombre ingresa al M-19 muy joven, en el año de 1974, que es la guerrilla que surge en el año 1970 cuando eh, hubo el fraude en las elecciones de 1970. O sea, vamos un poquito del recuento de lo que era el M-19, la guerrilla a la que él perteneció. El M-19 se gesta en la academia, no es una guerrilla construida por campesinos como lo fue las FARC u otras organizaciones que todavía existen aquí. Es una guerrilla que surge de la academia, surge en el seno de un partido político que se llamó la ANAPO, liderada por el ex general Gustavo Rojas Pinilla, que fue presidente de la República entre el 1953 y 1956, creo, es que no me acuerdo bien la fecha. Eh, y luego era de origen conservador, Rojas Pinilla, ¿no? Luego él funda su partido después de que entra Colombia en un proceso, digamos, de paz política después de la guerra política tan dura que hubo entre finales de los años 30 y los años 40, eh, y hacen un acuerdo, los dos partidos, el liberal y el conservador. En ese momento era el bipartidismo lo que imperaba en Colombia, y hacen un acuerdo los dos partidos para pacificar los campos en Colombia, que era donde estaba la guerra pues en su máxima expresión. En las ciudades no se veía mucho, más que todo eran los campos. Entonces, cuando esto sucede, forman un acuerdo que se llamó el Frente Nacional, que duró 16 años,
con el fin de repartirse el gobierno por periodos de 4 años y finalizaba el último presidente pues, del Frente Nacional. Tenía que cubrir el periodo de 1970 a 1974. Rojas Pinilla rompe esa estructura, digamos, bipartidista y entra a competir con el conservador de turno, porque le tocaba al Partido Conservador la presidencia por 4 años, y entra a competir con ellos con un partido que fundó que se llamó la ANAPO, Alianza Nacional Popular. Una posición, digamos, para que él llegara a la presidencia muy grande, se hizo a través de los periódicos liberales y conservadores, pero Rojas tenía, digamos, una gran acogida en el pueblo. El gobierno de él fue muy corto, pero en los pocos años que estuvo como presidente, porque fue derrocado, alcanzó digamos, a traer una cantidad de adelantos para Colombia muy buenos, entre ellos la televisión, el voto de la mujer, porque la mujer no podía votar hasta ese momento en Colombia, construyó el aeropuerto El Dorado, entre otras cosas, la vía Bogotá-Melgar, porque tenía una finca allá. Eh, y bueno, él hizo una serie de obras muy buenas. Ah, el Volkswagen, entre otras, que lo trajo a 4.000 pesos, que fue el primer carro popular que hubo en Colombia, lo trajo Rojas Pinilla. Entonces, eso le generó, digamos, una acogida muy grande y tenía cuando se presenta para la presidencia, él logra una votación muy buena y hubo un momento en que la transmisión por radio de los datos, porque entonces no se transmitía por televisión como se hace ahora, se cortó y cuando volvió la transmisión, nuevamente estaba ganando el candidato del Partido Conservador. Entonces lo que se dice allí es que, Misael Pastrana Borrero, lo que se dice es que prácticamente le robaron las elecciones a Rojas. En ese momento surge el M-19. Y hay una coincidencia, ¿no? Que el M-19 surge el 19 de abril de 1970 y Petro nace el 19 de abril de 1960, 10 años antes. Entonces, para cuando nace el M-19, sale a la luz pública, porque pues eso ya se venía cocinando, Petro apenas tenía 10 años de edad. Cuando él se une al movimiento guerrillero, se une en el año de 1974, 4 años después, o sea, con 14 años de edad, estaba relativamente muy joven. En el año 79, el M-19 es que hurta las armas del Cantón Norte de Bogotá. En el año 80 se toman la embajada de la República Dominicana. En ninguna de esas acciones participó Petro. Y para el año de 1985 es que sucedió lo de la quema del Palacio de Justicia. Para ese entonces Petro tampoco participó porque nunca fue un guerrillero de armas, fue un ideólogo. Estaba preso en un cantón del ejército por su versión. Entonces, eso se dio fuera, digamos, del ámbito digamos, en lo que él se movía dentro del M-19. Petro fue bachiller a los 16 años, con una capacidad intelectual muy grande. Ha sido más bien, digamos, un nerd cuando era jovencito, siempre preocupado de los temas sociales y políticos. El M-19 nunca fue una guerrilla de origen comunista ni socialista. El M-19 tuvo, como ya lo dije, origen en la academia, en las universidades, de origen demócrata. El M-19 se puede decir que fue una organización democrática. Por eso, cuando pactan el proceso de paz en el año 90, fundan el partido Alianza Democrática M-19. En ningún momento digamos, se marcaron o se enmarcaron como socialistas. ¿Alguna pregunta, Ignacio, para no hablar yo tan seguido? No, no, yo estoy extasiado escuchando ¿cómo se dice? La historia del La, actual presidente de Colombia.
Pues no sé, desde el punto de vista mío, no sé qué es menos confiable, que haya sido un ideólogo o que no haya sido guerrero, desde mi punto de vista, ¿no? No sé cuál de las dos cosas lo califican menos confiable, pero me imagino que, no sé, no sé. Bueno, Pepe Mujica fue guerrillero de armas. Sí, por eso. Y en Uru Eh, y un bien duro. Y perdón. inclusive estuvo preso creo que 7 años y además estuvo en un hospital casi muriéndose de una cantidad de balazos que recibió y vaya a ver usted la calidad de presidente que tuvo el Uruguay con él, ¿no? Por eso Aunque sí, ahí fue tiene un gran presidente sus y un gran gobierno. detractores. Exacto. Y es una voz en el mundo, Pepe Mujica, que él habla y el mundo escucha, ¿no? Porque es un hombre con una gran sabiduría y yo creo que aprendió a reconstruir su vida. Es que, mire, hay una cuestión en todo esto eh, que, digamos, nosotros tenemos la costumbre, ¿no? La humanidad, de ir a escarbar en el pasado. Entonces, hoy tú eres a los 50 años X persona y, y si la vida te coloca en el lugar de un hombre público, entonces van y te escarban el pasado. Ah, es que usted se robó una paleta cuando tenía 10 años de edad en la tienda de la esquina. Hombre, entonces es un ladrón. Yo creo que nosotros no somos los mismos cuando iniciamos digamos, el camino de la vida, sino vamos cambiando por etapas. Y lo que es pasado sirve como historia, pero no, es como el agua y un río, uno nunca se baña en la misma agua, así es la vida. Va pasando, va teniendo etapas de evolución. De manera que nosotros no podemos hablar hoy, en el año 2022, con Petro como presidente, como el guerrillero, porque es que hay dos, digamos, como si fueran dos personas diferentes. Ha pasado mucho tiempo entre el guerrillero y, y el presidente que soy, ¿no? Claro. Eh, sí, sí. Entonces, hay que darle a las personas, a todos, la oportunidad de tener cambios en su vida que lo pueda llevar digamos, a modificarla o a restituirla. Digamos, en el caso de Pepe Mujica, que sí fue un guerrillero de armas, un hombre que disparó, eh, pero que al final de su vida logró llegar a la presidencia del Uruguay, y eso, como estábamos diciendo ahora, un hombre que tiene una connotación mundial muy importante. Es un filósofo y un hombre de un carácter extraordinario. Este hombre, Claro, Petro, no podemos juzgar a una persona por su pasado, ¿no? Obviamente. no, no, no. Como decir que María Magdalena es prostituta toda la vida, no, 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 ella tuvo su cambio, ¿no? Entonces, hay que dar esas oportunidades, yo creo, ¿para qué dar las oportunidades? A la persona le va bien o no le va, que se las demos. Al pensamiento de uno para poder ver otros horizontes. De todas maneras, digamos, lo que base de esta conversación, de este conversatorio sobre Petro, tiene mucho que ver en que primero, como dijiste tú al comienzo, el gobierno de él no es un gobierno socialista, se podría decir más bien socialdemócrata o demócrata social, no sé, a ver si le queremos poner un nombre, pero no socialista, digamos, como enmarcado, tirando a lo que fue el comunismo, no, no, por ahí no es. Porque entre otras cosas hay que hacer las diferencias, socialismo, comunismo, porque es que el partido de Hitler era nacional socialista, si Claro. vamos a eso, ¿ya? Entonces, y el del Duce, creo que también tenía algo parecido, era el fascismo. Eh, pero sí, tampoco es el primer gobierno de izquierda, que es donde yo te dije que planteáramos el tema. Eso se está planteando, lo he escuchado en muchos
noticieros y conversatorios de diferentes partes del mundo, en que dicen que es la primera vez que en Colombia llega un gobierno de izquierda progresista. Mm, no, digamos, no fue, sí fuera del bipartidismo, pero no dentro del bipartidismo, porque el Partido Liberal era de izquierda desde su fundación y progresista. Por eso tenía también tantos enemigos de parte de los conservadores, que era la contraparte. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué enemigos? Porque el progresismo intenta ampliarse para gobernar para todos. Bueno, pero por ejemplo, para la Eh, época Rojas Pinilla era bastante progresista. el Partido Liberal, No, no, Rojas Pinilla. Es decir, sí, pero mudó, ¿no? O sea, una de las cosas que él hizo como presidente fue, digamos, darle el voto a la mujer, cosa que no habían querido los anteriores gobiernos conservadores, sí, claro. ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que le llaman, por ejemplo, progresista. Le vamos a otorgar el derecho a la mujer en Colombia a votar, progresismo. ¿Por qué? Porque estaba mal visto. Como decía un tío mío, si una gallina canta hay que matarla porque es de mal agüero. Ya. Ahora, pero ahora Sí, el no, progresismo también está mal visto. porque es que lo unen a muchas cosas. Vea, por ejemplo, en Colombia se han aprobado las leyes en favor del aborto, de la eutanasia, en los gobiernos derechistas. Pero como llega un progresista, porque progresista sí es, obviamente, el gobierno de Petro, entonces ahora quieren como enmarcar eso en que él es el responsable de todas esas leyes. No, no es así. Las leyes ya están aprobadas. Que tiene que gobernar con esas leyes, correcto. Es que un gobierno, nosotros, Colombia no es un país confesional, digámoslo así, para decir que es que tenemos que gobernar con el catecismo, ¿no? Con la iglesia. No. El Colombia es un país, lo denominaron un país laico, ¿no? Es un país civil. Entonces, un presidente tiene que gobernar para buenos, malos, altos, bajos, negros, blancos, amarillos, para los LGBTI, para los ateos, para los creyentes en todas las confesiones de fe que hayan. O sea, es que el Estado está para gobernar el pueblo, no para pararse en esquinas y formar sectarismos. Porque es que no se conoce un país si no se conoce un Estado o una sociedad si no se le ve desde las periferias. Ya. O sea, desde todos los ámbitos sociales. Y yo creo que un presidente tiene que gobernar para todos ellos, así sea, porque Petro es católico, pero él no va a decir yo voy a gobernar para los católicos y los protestantes no, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, él tiene que hacerlo para todos, para los de derecha, para los de izquierda, para los de centro, para los de centro derecha, centro izquierda, para todos los colores Bueno, se supone que industriales. el político debería ser así, ¿no? Es decir, si bien es cierto que representa unos ideales políticos, también debería estar a por el bien de todos, ¿no? No solamente de los que lo eligieron, sino de las minorías también. Yo creo que esa es una de las Exacto. grandes fallas de la democracia en la práctica, que la oposición siempre va a tratar de tirar abajo todo lo que haga un gobierno, es decir, la oposición sea de derechas o de izquierda, O va, izquierda, sí, exacto. va a tratar, el objetivo de la oposición es oponerse, no, el objetivo de la oposición debería ser construir desde la propuesta para poder oponerse a las cosas que no van bien o que no están bien, pero construir las cosas que sí están bien. No convertirse en un factor desestabilizante del gobierno, o bien sea cualquiera que sea su vertiente política, ¿no? Y el gobierno, los gobiernos, el político debería gobernar incluyendo el bienestar de la minoría, así sea esa minoría contraria a su pensamiento político. Exactamente. Pero eso Entonces, es lo bueno, que creo yo, no lo que debería, o sea, no sé si debería ser así. lo, es que, digamos, este es un fenómeno mundial, ¿no? Porque nosotros vamos a ver,
Vamos a examinar otros países, por ejemplo, México, Argentina, el mismo Chile, el Uruguay ahora, España. España tiene en este momento un gobierno socialista. Y en todos hay este problema. Es que el problema grande, grave de la política es haberse dejado permear de la corrupción. Claro, claro. En Colombia, lo que vino a dañarlo todo, inclusive el pensamiento guerrillero, fue el narcotráfico, que es indudable. Se metió en la política, se metió en la industria, se metió en el comercio, se metió en la banca, se metió en la guerrilla, en las fuerzas militares, en todas donde no ha llegado el brazo del narcotráfico a meter su mano. Y esto genera compra de conciencias y grupitos. Y es algo bastante delicado para este caso. Yo creo que, digamos, una de las cosas que ha generado un rechazo muy grande a Petro, hay personas, yo tengo un amigo que lo conoce muy de cerca y él como que no lo quiere mucho. Eh, no sé, tendrá sus motivos, pero no podemos hablar de la persona, sino del presidente. ¿El nombre del ¿Perdón? amigo? No, eso no lo puedo decir. Pero ¿por qué no, hombre? No, no, no. El, no es conveniente. ¿Para qué? O sea, yo digo el milagro, pero no el santo. Entonces, pero también, o sea, él tiene personas que lo quieren mucho y personas que no lo quieren mucho, o sea, medio, y otros que no lo pueden ni ver. Yo era uno de los que no lo podía ni ver, no me caía muy bien. Cuando él llega a la alcaldía de Bogotá en el año 2012, a mí me prendió las alarmas la persecución que le montaron desde el momento en que se ganó la candidatura a la alcaldía. O sea, antes de posesionarse. Yo no le había parado, como te digo, muchas bolas. Por ahí lo veía de vez en cuando y cuando lo veía en la televisión cambiaba el canal. Entonces, entonces dije, bueno, ¿por qué la persecución? La primera demanda que le ponen es por pánico económico. Oh, hay demandas que nunca prosperaron, porque eso es ilógico. Entonces, pero era la forma de comenzar a boicotearle la alcaldía a él. Eh, yo creo que tú debes recordar que a él lo destituyeron, lo restituyeron, bueno, mil cosas. Entonces comencé a escucharle sus diatribas, ¿no? Y a investigar sobre su vida, qué había hecho, su participación en el M-19, qué había sucedido en esos años, qué participación tuvo en la constituyente del 91. O sea, él integraba el M-19, pero él no fue constituyente. El constituyente fue Navarro Wolf. Me lo fui investigando poco a poco, analizándolo y conociéndolo. Y me encuentro con los debates sobre la parapolítica entre el año 2002 y 2006, que fueron muy fuertes, con los cuales, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el primer gobierno de Uribe, con los cuales cerca del 30% de los integrantes del Congreso terminaron presos por vínculos con el paramilitarismo. O sea, venido de los debates de él. ¿Quién hizo efectivas esos procesos? El actual ministro de Defensa. Por eso tampoco lo quieren mucho, ¿no? Entonces, en ese entonces era magistrado. Y los congresistas tendrían que ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, por su fuero. Entonces, desde ahí se van generando muchas animadversiones contra este hombre. Es que realmente él no se ha hecho pues el propósito de tener muchos amigos en ese campo por la fuerza y la magnitud de sus debates. Entonces comienzo a escucharlo, ¿no? Ya después viene bueno, yo me di cuenta de la postulación del presidente en el año 2010,
Él fue cofundador del Polo Democrático con Navarro Wolf y con otro que no recuerdo ahora el nombre, entre ellos estaba Lucho Garzón, y se presentó con el Polo Democrático alternativo, se presentó a la presidencia en el año 2010 y sacó como 1.800.000 votos, que fue inclusive una votación mayor que la que pudo obtener Carlos Gaviria, que era muy renombrado dentro de ese partido político, un partido político, digamos, progresista también, muy a la izquierda, bastante a la izquierda, ¿no? Entre ellos, él tenía miembros del MOIR, que son digamos, más extremos de la izquierda. Y entre eso estaba Jorge Enrique Robledo, que fue senador hasta este año, pues que se presentó para la presidencia y no ganó. Luego, en esa transición, mientras estaba la pelea entre si Mocus iba a lanzarse o no a la alcaldía de Bogotá, después de haber perdido con Santos, y de haberse gestado un movimiento en Colombia que se llamó la Ola Verde, que le dio origen y nacimiento al Partido Verde, eh, que tuvo muy buena representación, le pegó un susto tremendo a Santos, porque se pensó que podía ganar Mocus la presidencia en el 2010. Entonces, mientras todo eso sucedía, como que Petro se mete por entre las piernas de todos y consigue la alcaldía de Bogotá. La democracia en Colombia funciona, digamos la democracia electoral funciona, porque no le hubieran entregado la alcaldía, digamos, si hubiera sido de otra manera, no hubieran querido usurpar la alcaldía al hombre. Funciona desde que le entregaron la presidencia a Álvaro Uribe Vélez en el 2002, cuando veníamos en la pugna bipartidista y él se presenta con un movimiento alternativo, ni liberal ni conservador. Su discurso era la seguridad democrática amparado en el fallido proceso de paz de Andrés Pastrana, conservador, el conocido proceso del Caguán. Y luego también le entregan la presidencia a Álvaro Uribe, o sea, no hizo Pastrana lo que hizo el papá de él con Rojas Pinilla, o sea, robarle la presidencia. Entonces han venido sucediéndose cambios en Colombia. De ahí surgen otros partidos políticos como el de la U, que lo funda Santos, el partido Cambio Radical, que lo funda Germán Vargas Lleras, se consolida el Partido Verde, se consolida aún más el Polo Democrático Alternativo y surgen una cantidad de movimientos políticos y sociales como el MAIS y otros más en diferentes regiones y comunidades y facciones sociales del país. Eso es lo que compone hoy en día el pacto histórico, porque es que hay que entender una cuestión. El partido político que funda Petro se llama Colombia Humana, pero la coalición que llega a la presidencia, perdón, se llama el pacto histórico. Son dos cosas completamente diferentes. Esa coalición del pacto histórico la integran una abanico, es una colcha de retazos. Yo un día la califiqué en una columna que escribí como una colcha de retazos de delicada costura, porque es bien complicado todos estos movimientos sociales, entre eso están los indígenas y todo el mundo ahí metido. Hoy en día son coalición los liberales, una parte conservadores, otra parte del Partido Verde, de todos. Está compuesto de muchas fuerzas políticas, que es bien interesante. ¿Por qué? Porque entre sí se hacen control político. O sea, no es el partido Colombia Humana, el partido de Petro, el petrismo, como se puede decir, del uribismo y el centro democrático, no es un partido el que se consolida como partido de gobierno, sino es una alianza de muchos movimientos sociales. Es decir, que nuevamente Ese, nos enfrentamos a un fenómeno político de elección en donde no se representa, no, él en la presidencia no representa la profundidad de sus ideales políticos, sino viene siendo la raíz de una alianza en procura de cambiar
el sistema político que hasta ahora estaba, que estaba asumiendo a ese país en un problema. Entonces, nuevamente, no es un movimiento, no son los principios de un movimiento político, sino es la alianza para poder llegar al poder y querer cambiar lo mal que estaba, pero no es que represente entonces los valores esenciales del petrismo, por así decirlo, ¿no? Ese es el verdadero fenómeno. Sí, exacto. Se convierte en el líder Exacto. con más fuerza que los aglutina, pero no es el fenómeno, no es su política. Finalmente, a raíz de la alianza, él va a tener que hacer la política es que corresponda a la alianza, ¿no? Al pacto Exacto. Es que aquí histórico. hay una cuestión, hay dos cuestiones. Una es el populismo y otra es el popularismo. Hitler era un populista. Su movimiento político, el nacionalsocialismo, era Hitler, las ideas de Hitler, lo que él quería hacer e imponer desde su pensamiento al pueblo. El popularismo es otra cosa. Eh, Petro deja de ser populista cuando digamos, se funda el pacto histórico y lo compone muchas facciones sociales, o sea, el pueblo. Se convierte en popularista. Lo que él propone, o sea, lo que presenta como candidato y lo que está por desarrollar son sus programas de gobierno, concertados no solamente desde su pensamiento, obviamente tiene mucho de su pensamiento, sino de la concertación de muchas personas que están alrededor de él y del mismo pacto histórico. Entonces, eh, ¿qué lo hace popularista y no populista? Precisamente eso, porque lo que está llamando él es contrario, digamos, por ejemplo, del centro democrático, que es la seguridad democrática. Obviamente eso es un tema que sería muy bueno tratar en otra ocasión, porque, porque digamos, lejos del rifirrafe y el tirafloje de derechas e izquierdas y esas cosas que yo no le jalo a eso porque yo me considero independiente, fue muy conveniente muchas cosas y muchas acciones de las propuestas en el momento en que se dio cuando Colombia estaba prácticamente secuestrada de cuenta de las FARC con el proceso de paz de Pastrana. Eso es otra época eh, más atrás, pero no, eso lo tratamos otro día. Petro, él habla de la política de la vida. Y es lo que le está proponiendo, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, que ha gustado mucho, o sea, ha caído muy bien, ha pegado bien en las Fuerzas Armadas, que les dicen, vamos a medir los éxitos y las condecoraciones en vidas y no en muertes. O sea, en cuánta puede ser la capacidad de que las Fuerzas Armadas y la policía logren rescatar de la posible muerte muchas vidas. ¿Sí me hago entender o tienes alguna duda ahí? No, 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 está perfecto. De hecho, a mí me ha sorprendido verme identificado con muchísimas de las ideas de él. Porque esto, por ejemplo, que dices de las Fuerzas Armadas, el pensamiento sobre un país productivo, sobre que un Estado y un país tiene que tener un sector productivo para poder salir adelante. El hecho de que estén grabando con impuestos a las bebidas azucaradas, cosas que, por ejemplo, pasa en Europa. En Europa las bebidas azucaradas tienen impuesto, por eso es más caro tomarse una Coca-Cola que tomarse una copa de vino. Entonces, uy, dije la palabra prohibida. Rebobinemos. Tomarse un refresco azucarado gaseoso que una copa de Sí, vino. sí. Entonces, esas son cosas interesantísimas que nadie se había atrevido a hacer y que van en pro, pareciera, de un bien social. Y esta visión Sí, claro. sobre el orden y sobre el poder, porque el Estado es el que está facultado para ejercer el poder y lo ejerce a través de la fuerza, ¿no?
El poder se ejerce a través de la fuerza. Y la fuerza son su policía y sus fuerzas armadas. Y traer este nuevo texto a este juego del poder, pues es muy interesante, ¿no? Entonces, sí se ve un pensamiento distinto, con ideas distintas, que indudablemente van a llevar a un camino distinto. Mejor o peor, no sé, pero No distinto sí. sabemos. Sí, o sea, yo pienso que todo está por verse. El gobierno apenas está comenzando. Eso que tú mencionabas de las bebidas azucaradas y todo eso va dentro de la reforma tributaria, pero todavía no se sabe si va a pasar o no. A ver, la reforma tributaria es un programa de impuestos, digámoslo así, que el gobierno presenta a través del Ministerio de Hacienda, pero no es una imposición. Por eso viene el debate en el Congreso y se escuchan las diferentes fuerzas políticas, los industriales, los comerciantes, Raimundo y todo el mundo, la banca, todos meten la mano a opinar. Y la idea es escucharlos. Una de las políticas que tiene este Petro, con las que, digamos, es su bandera, es el acuerdo, el Gran Acuerdo Nacional. ¿En qué consiste el Gran Acuerdo Nacional? Es algo así parecido al acuerdo sobre lo fundamental de lo que hablaba Álvaro Gómez Hurtado en su tiempo, en su momento. Entonces hay dos políticas interesantes acá. Una, ponernos de acuerdo en lo fundamental de lo que necesita el país. No es, entonces no es el gobierno populista que quiere imponer su ideal y porque así lo digo yo y así lo mando yo porque yo soy el presidente y este es mi partido que me respalda. No, no es posible porque el pacto histórico no es partido de gobierno, es una coalición de partidos políticos que están haciendo, digamos, alineados al gobierno, pero el real partido de gobierno es Colombia Humana. El pacto histórico no es un partido, es un pacto de muchos partidos y muchos movimientos. Entonces, Colombia el, Humana no tenía la fuerza política para llegar al poder. no, de eso, yo creo que esto nos da para otro programa porque hay muchas cosas interesantes que hay que hablar sobre ese punto, ¿no? ¿Qué es lo qué significa, por ejemplo, las alianzas que Petro ha hecho y por qué? ¿No? Y para eso tenemos que irnos hacia atrás un poquito en la historia, hablar de Gaitán, hablar Bien de atrás. López Michelsen, Sí. y bien atrás. Yo creo que hasta el Frente Entonces, Nacional. sí, claro. Entonces, o sea, Colombia Manas, él solo no es capaz. Y es que para mí se me hace que es mucho mejor. A mí alguien me decía, pero es que Petro se va a convertir en un dictador. No, eso es completamente absurdo. Dos cosas. Primero, porque tradicionalmente los dictadores en Latinoamérica, y para no hablar del mundo, han tenido un ejército que los respalda. Las Fuerzas Armadas de Colombia jamás respaldarían a Petro para convertirse en un dictador. O sea, ellas lo pueden acompañar, es su comandante en jefe en este momento porque es el comandante supremo de las fuerzas militares, pero en una aventura de esas las Fuerzas Armadas no lo acompañan. Y un dictador sin ejército no se posesiona. Pinochet, Videla, este de Panamá, Noriega, y si nos vamos más por allá a darle vueltas al asunto, nos encontramos con Maduro y Chávez, Ajá. tenían el ejército de su lado. No, y para tener claro Y esa, lo tienen. claro, y para tener más clara todavía esa figura, una de las cosas que salvaguardó la democracia en Estados Unidos recientemente era que precisamente Donald Trump no tenía el ejército norteamericano. Exacto, donde lo tenga, Sí, tenía un montón de hay una locos dictadura en que Estados se Unidos. atrevieron a ir al Capitolio, pero caro les costó, ¿no? Y les va a seguir Y costando les va a caro, seguir entre otras costando, cosas. claro. Que ese es un tema que tenemos que tratar un día. Entonces, dictador no, y además, el mismo pacto histórico no se lo permitiría. De manera que él no va a estar en la presidencia sino 4 años. ¿Qué va a alcanzar a hacer en 4 años?
O sea, el programa de él, o sea, las aspiraciones de él, de todo lo que ha luchado para llegar a la presidencia es muy amplio, es inmenso, o sea, es un monstruo. Pero lograr desenmarañar, o sea, reconstruir la política en Colombia partiendo desde la forma como se hace hasta hace un mes, no es una tarea sencilla porque no son las hermanitas descalzas los que están ahí. Hay demasiados intereses y hay una, digamos, una mordacidad, una búsqueda de cualquier forma irreflexiva con tal de mantener y de quedarse en el poder muchísimos de ellos y mantener sus cuotas burocráticas. Sí, Entonces no y va a ser tan fácil. hay una Dime. maldad mediocre, que ese es el Sí, problema, porque si fuera una maldad de verdad, pues sería fácil de, o no fácil, sino se sabría cómo enfrentar, pero esas maldades mediocres pendientes de a dónde sopla el viento y por dónde suenan las monedas, son difíciles de enfrentar, ¿no? Porque sí, están por sí. todos lados. De pronto tienes el compañero tuyo de batalla, de lucha política y resulta que se comenzó a mojar, a mojar, a mojar y ya tiene los bolsillos llenos y él mismo te maneja y te domina y te lleva y te aconseja y tú estás en el juego sin saberlo, ¿no? Por eso es que la política, Exactamente. Dios mío. Es Ay, dinámica. Jesús. Mira, hay una cuestión, digamos, ya creo que ya casi vamos a ir cerrando. Mm, yo nunca me he creído el cuento de que, es que Colombia se va a convertir en Venezuela y para eso hay una serie de argumentos que en este momento, digamos, en este programa no alcanzamos. De manera que ese fantasma del castrochavismo, eso fue un invento del anterior gobierno, del gestor del anterior gobierno, su líder. Eh, Más bien, podríamos pensar que este hombre en 4 años que tiene contados para gobernar en Colombia, logrará poner escasamente las bases de un futuro político y social de Colombia diferente, como tú lo decías hace un rato, de lo que venía sucediendo, si hace las cosas bien, porque es que, a ver, no estamos hablando de San Petro, ¿no? El tipo tiene que demostrar. Por eso él dijo, me gustó mucho una frase que él soltó por ahí en una entrevista que dice, si no hacemos las cosas bien nos espera una gran oscuridad. Sí. O sea, el hombre tiene demasiados compromisos, pero ¿cuál es esa gran oscuridad que les espera? Se le viene todo el mundo encima. Porque él hizo demasiados compromisos para una rectificación de Colombia como sociedad en la vida, en el trabajo, en la sociedad, en todo, en materia agrícola, en materia energética, en política petrolera, en todas las políticas sociales, en el medio ambiente. Todo eso tiene que ver con la política de la vida. Entonces, el hombre está obligado, porque si no el pueblo le va a pasar la factura, obligado al menos a poner las bases sólidas sobre las cuales el siguiente gobierno del que venga se pueda parar para continuarlas. Petro no va a estar sino 4 años, para que los que piensen que se va a convertir en dictador se vayan, se les va quitando la angustia. Pero así como Uribe señaló con su dedo 20 años el siguiente presidente. Una cosa fue muy distinta, digamos, el tiempo de Santos, que Santos se le sacudió y después en algún programa también podemos hablar cómo y por qué. Pero fíjese que regresó en cuerpo ajeno, en el cuerpo de Duque. Pero fueron 20 años de hegemonía uribista y ahora cambia completamente el curso de la historia de las cosas. Y si este hombre es capaz de hacer las cosas bien, pone el siguiente presidente y el siguiente pondrá el siguiente.
porque ya lo que estoy yo convencido es que en Colombia no se está generando el petrismo, sino el pacto histórico tiene la voz. O sea, movimientos sociales de todo tipo que van a tener la capacidad de comandar el país, o sea, la sociedad a través de representantes. Eso, ese experimento ya ¿Vale? lo vivió Colombia con la constituyente, ¿no? Vivió algo parecido. Porque la Mm, constituyente fue la unión de varios, de varias vertientes políticas con un solo fin, ¿no? Que era sí, redactar sí, sí. nuevamente la Carta Magna. Capaz, O sea, capaz acaban ese, con la... Sí, ca- sigue. capaz puede suceder algo parecido. Lo que pasa es que yo creo que si hay un terreno políticamente hostil en el mundo, es el colombiano. Precisamente por eso es que no va a funcionar nunca ahí un sistema como el venezolano. O no van a poder doblegar esa política porque hay demasiados escorpiones ganando muchísimo dinero de demasiadas fuentes que no se van a dejar mover, ¿no? Es un negocio muy grande, más grande de lo que Sí, nosotros sí. pensamos. Colombia yo creo que Eh, produce muchísimo dinero por debajo de cuerda para unos cuantos, que son los que permiten que algunas cosas sucedan y los que dejan que más o menos vaya siempre y cuando no les toquen mucho el negocio, ¿no? sus intereses, sí, Exacto. claro. Y, y bueno, y es que de todas formas, por ejemplo, ahora que tocabas el punto de la Constitución del 91, ¿no? Sí, obviamente se hizo a través de una coalición de varias fuerzas sociales y políticas y se redactó la nueva Carta Magna que dio fin a la del 86, pero realmente la Constitución la han peluqueado, la han mutilado, la han reformado y le han hecho muchas cosas. Y una de las pretensiones que tiene Petro es regresar a la Constitución del 91 y darle cumplimiento, darle validez. A mí me gustó mucho el pronunciamiento, por ejemplo, de la ministra de Agricultura, que cuando dijo, es que nosotros no vamos a hacer leyes para la reforma agraria que se está planteando. En Colombia va a haber una reforma agraria, pero no vamos a construir leyes para una reforma agraria, porque es que las leyes para la reforma agraria ya están hechas. Ahí es que hacerlas cumplir. La idea de la reforma agraria comenzó desde el país, desde la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Estamos hablando del 38. Mm. Eso es historia sagrada, que es la equidad de la tierra, o sea, que Colombia deje de ser un feudalismo en el sentido de que el poder se basa en las hectáreas de tierra que tenga una persona o un grupo de personas. Entonces, no se trata de expropiarle la tierra a uno para entregársela a otro, no, pero es que hay mucha tierra que se puede socializar, digámoslo así, para volver a Colombia, o sea, retomar la parte agrícola en Colombia y convertirnos en un país productor de alimentos, no en importador de alimentos, que ese fue el daño que nos hizo tan grande una apertura tan desmedida con el comercio exterior, o sea, los TLCs. Entonces terminamos importando maíz cuando Colombia producía maíz. Cuando llegaron los españoles aquí, los indios no producían pan, producían trigo, producían era maíz. Y prácticamente, digamos, es que se está importando muchos de los alimentos y esa es una de las cosas que ha hecho que los precios, cuando viene una crisis, los precios se disparen. Cuando se dispara el dólar, se disparan los precios de todos los alimentos, de todo lo que es importado. Claro. Entonces, Porque no se Colombia está tiene que produciendo nada. Y convertirse, es que en ese orden de eh, ideas, las ideas que tiene Petro pues funcionan. claro. Ahora, ¿qué fue uno de los, digamos, Pero de no los, porque, no porque él sea un iluminado, sino porque es que es meramente sentido no, común. es que ese es sentido común, eso lo han Sí, venido planteando no solamente él, eso no son ideas de él, son de muchas. claro, Es que sí, sí, sí. inclusive el hombre como intelectual ha retomado las ideas de López Pumarejo, que es el centro del liberalismo, y de Álvaro Gómez Hurtado, que es un conservatismo más bien tirado hacia el liberalismo, porque es que Gómez Hurtado cuando
lo asesinaron, el hombre ya no militaba en el Partido Conservador, él había fundado su propio partido. Entonces, y estaba dirigiéndose hacia otros rumbos muy diferentes. Eh, yo creo que lo importante aquí de la política agraria en Colombia es que Colombia es una potencia en alimentos. Nosotros tenemos en Colombia, es que mire, somos un país que tiene dos mares. Tenemos salida al Atlántico y tenemos salida al Pacífico. ¿Cuántos países tienen ese privilegio? No son muchos, ¿no? Bueno, Panamá tiene por costa y costa, pero y otros tantos más, Centroamérica también, pero Colombia tiene ese privilegio de tener dos mares, de tener una ubicación geográfica espectacular, de ser un país lleno, bañado en agua. Cuando el agua va a la vuelta de unos pocos años, yo por ahí leí un artículo, a la vuelta de 30 años el agua va a escasear en el mundo entero. Colombia es un país productor de agua. Sí. Produce agua por montones. Yo me quedé admirado cuando venía en una ocasión volando muy alto en un avión entrando a Colombia. Veníamos a 40.000 pies de altura, que es bastante alto. Y después de recorrer otras regiones áridas, donde uno ve son campos quemados de pastizales que no producen nada, a entrar uno a Colombia y ver, porque a esa altura tú ves el río Cauca y ves el río Magdalena, y ves dónde se unen. Y toda esa zona del Magdalena Medio está bañado en agua. Nosotros no vivimos con los pies mojados, es de puras vainas, emparamados, porque Colombia tiene agua por todas las esquinas. Es lo que hay que cuidar. El agua es el oro del futuro. Entonces no podemos acabar con nuestros recursos hídricos, con los páramos, so pena de la explotación del oro, por ejemplo, a gran escala. Vienen y se llevan el oro, porque el oro no nos lo vamos a poner nosotros acá. ¿Y qué nos dejan? Nos dejan las fuentes contaminadas de cianuro y los páramos destruidos. No podemos Y permitir lo eso. mejor Las es que selvas el oro no destruidas. les va a quitar la sed mañana, ni les va a No se la ayudar a quita. sembrar. Es que esa es Exacto. la dicotomía de la estupidez humana, Álvaro, que eso habría que ponerlo también en el punto de mira, porque creo que no hay seres más estúpidos sobre el universo que los seres humanos. ¿Cómo cambiamos, cómo no tenemos sentido común para identificar lo que sí vale la pena, ¿no? Y nos pasa con todo, ¿eh? Preferimos el oro al agua, pero ¿cómo cuernos vas a preferir el oro al agua? Si el agua... Y hay que hacer la diferencia. Yo lo invito, amigo seguidor, a que haga esta prueba. Agarre una bebida azucarada gaseosa, del color que sea, y bébase medio vaso o un vaso de un solo tacazo. Y luego agarre un vaso de agua fría, medio templadita, y se lo bebe. Y dígame cuál es la sensación de su cuerpo en uno y otro caso. Indudablemente, cuando se tome el agua, usted va a sentir frescura, va a sentir se va a sentir reanimado, se va a sentir hidratado. Eso no le va a pasar con la bebida azucarada gaseosa. No Exacto. le va a Le da pasar. más sed. No sé. Ahora, intente Y es usted sembrar algo, métale esa bebida azucarada a ver si le da frijoles, o a ver si le da garbanzos, o a ver si le da frutas. No, el agua es la que despierta los nutrientes. Entonces, el agua es más importante que el oro y que la bebida azucarada. Sin embargo, usted todos los días decide alquilar su vida para poder tener más oro y tomar y más menos cosas agua. como la bebida azucarada. ¿Ah? Claro. Es que, Ahí tiene. O sea, y eso que la invitación es a que de pronto tengan la oportunidad de subirse a un páramo. Tú sabes que yo fui montañista muchos años, alta sí, montaña. Y hay una anécdota que está en el libro mío, valga la pena, el comercial, sí señor. De que venta en Amazon, tan próximamente, solo a un clic, bitácora. Usted le da un clic y puede no, tener... ese no está en Bitácora, Ah, no va a está. estar en el vuelo de las águilas, que es el libro de los farallones de Cali. Bueno, pero si quiere usted adquirir el vuelo de las águilas, primero adquiera bitácora. Exacto.
¿Qué sucede? De la base de Peñas Blancas, eso es en Cali, los Farallones son los cerros tutelares de Cali, tienen 4.400 metros de alto, el punto más alto, perdón, 4.100. De la base en Pance a la primera cima, que lo llamamos nosotros el Alto del Buey, hay 11 horas de escalada, así. Esas 11 horas de escalada, tú no puedes tomar mucha agua porque le afecta a uno para las rodillas. Entonces tienen lo que apenas, yo acostumbraba a ponerme una piedrita dentro de la boca y apenas se mojaba uno la boca con el agua. A través del tiempo, de las experiencias anteriores, nosotros concluimos que las bebidas azucaradas son mortales en la montaña. Entonces, ¿qué era lo que bebíamos nosotros? Agua. Cuando llegamos al Alto del Buey arriba, la primera vez que subimos, que lo escalamos, no teníamos nosotros agua, llegamos sin agua. Entonces la sed de esa noche fue tremenda y al otro día en la mañana comenzamos a buscar agua hasta que encontramos una fuentecita pequeñita de un nacimiento de agua. Y a mí la frase que me salió, o sea, que me salió de adentro, y en ese entonces pues yo no era creyente, dije yo: bendita eres entre todas las cosas de la naturaleza porque eres la fuente de la vida, refiriéndome al agua. Nosotros, el ser humano no puede vivir sin agua, es parte vital de nuestro organismo y debemos cuidar el medio ambiente, debemos propender por cuidar las fuentes de agua. Ojalá se pudieran, los que nos están escuchando algún día, probar un vaso con agua, una cantimplora con agua tomada de un páramo, que no necesita usted ponerle purificadores de ninguna clase. Es la cosa más deliciosa y sabe muy diferente que el agua de tubo, que se toma uno a través de la llave. Claro. Muy distinta. Y es espectacular. Siga, Ignacio. No, pues es que esa es la dicotomía y la estupidez humana, ¿no? Y así puedo poner muchísimos ejemplos. Uno se preocupa usted por trabajar, por conseguir dinero, por solventar sus placeres y no se preocupa por el amor. Entonces a mí me da risa y algún día, pues, no sé, este no es el espacio, o tal vez sí, para hablar de eso, pero por ejemplo, la sobreestimación que tienen las personas sobre el sexo. El sexo está sobreestimado. Yo te aseguro que la gente ni tiene la cantidad de sexo que dice tener, ni la calidad de sexo que dice estar teniendo. O sea, viven pensando en sucumbir y en satisfacer ese placer cuando hay cosas muchísimo más profundas y más importantes. Entre otras cosas, amigo seguidor, por si usted no lo sabía, llega una edad en donde ya no funciona. Entonces, ¿qué hace el resto del tiempo? ¿Qué va a hacer el resto del tiempo? ¿Morirse? No, pues ahí es donde está. Y habrá alguno que estará diciendo: ay, por hecho, pues mientras funcione hay que... No sea iluso, o sea, eso no construye, ¿no? Pero bueno, esas son realidades que de pronto algún día hablaremos en Punto de Mira. Pero de hecho, lo interesante, que ya llegando pues al final, Álvaro, lo interesante es que hemos descubierto hoy, o hemos planteado hoy, que precisamente el fenómeno Petro en Colombia no es exactamente que haya llegado los ideales políticos de una persona con un carácter y un fondo socialista al poder de una democracia en Latinoamérica, sino que finalmente, nuevamente, triunfa aquella frase que dice: el peor malo es el mejor bien, ¿no? Es decir, el peor de los males es el mejor bien, sí. El peor de los malos es el mejor bien. Una situación desesperada obliga a, no estoy diciendo que Petro sea malo, ¿no? Sino que obliga a ver quién se toma la bandera y cómo se hace una unión a través de un liderazgo. Y obviamente era más que obvio para cualquier análisis internacional que uno hacía de la situación política en Colombia, era más que obvio que la única persona que tenía algún tipo de activación en su materia gris cerebral
era Gustavo Petro. Los otros candidatos carecían profunda y absolutamente de cualquier tipo de idea o programa de gobierno. Pues era obvio que él iba a ser circundado por la alianza, pero no son los ideales. No es el ideal, no se equivoque, querido seguidor, no es un ideal de netamente socialista el que está gobernando ahí, no, es el bien común de unas personas que decidieron hacer una alianza. Entonces, buenísimo en este primer programa, que me imagino que seguimos en la siguiente entrega de Punto de Mira, que de pronto vamos a Sí, tener de invitado, y se los digo aquí, va a venir el señor Gustavo Petrovsky aquí a hablar con nosotros, sí señor, Dios mediante en el próximo programa, a abrirnos los ojos frente a esto, un poco, si Dios así lo sí, permite. sí. Entonces, yo creo que eso es fantástico, haber podido tener esta discusión y descubrir esto, sobre todo basándonos en su historia, en esa pequeña, resumida y fantástica biografía que hiciste de él y de la situación política, ¿no? Porque eso nos ubicó. Es decir, ya sabemos que la confrontación, parece ser que la confrontación no es una de las cosas favoritas de Petro, ¿no? Como que estar en la batalla no. Y quién sabe si eso No. le quita o le pone sabiduría. Yo creo que le quita. Viendo el ejemplo de Mojica, le quita. Porque Mojica, una de las cosas que hoy en día es que aborrece la violencia porque sabe lo que es capaz de hacer con ella, ¿no? Entonces por eso la aborrece. Eh, Él como persona, ¿no? Pero digamos, eh, Petro sí sufrió, digamos, la persecución, la cárcel, la tortura, el tener que exiliarse, exiliar su familia, todas estas cosas que trajo digamos, la política en todos estos años anteriores. Y digamos que la sociedad en Colombia la dividen de esta manera. A mí me causa mucha simpatía, porque te decía, yo escribo columnas sobre este tema político. Y me causa mucha simpatía porque, bueno, Petro gana por 10 millones de votos. No, perdón, 11 millones y pico, casi 12 millones de votos. Y el candidato que le venía pisando los talones, Rodolfo, surge de la nada haciendo monerías en TikTok, porque realmente el tipo nunca presentó un programa de gobierno. Y saca 10 millones de votos. ¿Qué significa es eso? ¿No? No es que Colombia haya quedado dividida en dos partes, los de 10 millones, entonces yo me recargo hacia los de 10 millones y estoy en contra de los de 11. No, no, no es eso. Fueron 20, casi 20, digamos 22 millones de votantes en Colombia que votaron contra el gobierno que terminó. Esa es la realidad. Así unos se hayan recargado a Rodolfo y los otros se hayan Claro, recargado a Petro. Votaron contra. Entonces en Colombia venimos votando por muchos siglos en contra de, más que a favor de. claro. Entonces es hora de ir cambiando un poquito eso, ¿no? Para el próximo programa, para no alargarnos más, hablamos de lo pasional, de lo emocional, de cómo ve la gente la política, el pueblo, ¿no? De por qué esas reacciones aquí y allá, de lo que significa izquierda y derecha, de un poquito de historia de eso mismo. Es que el tema no es tan cortico. Entonces yo creo que con esto despedimos el programa. Ya tú dirás entonces las últimas palabras, Ignacio. Bueno, muchas gracias. Eso sonó como si estuviéramos presidiendo un entierro aquí. Las últimas palabras de... Más bien que sean las primeras palabras del siguiente programa. No, Álvaro, agradecerte muchísimo. La verdad es una visión muy fresca, llena de expectativas, sin ningún tipo de vicio, la que nos has presentado hoy, sobre un fenómeno político en América que había causado o que ha causado revuelo, pero que mirándolo desde el fondo, y no solamente desde la forma, pues es más de lo mismo, ¿no? Finalmente, nuevamente llega al poder una persona que representa un cambio a lo malo y como tú dices, es la unión en contra de y no a favor de.
mientras la democracia siga permitiendo que las personas elijan para quitarse un mal y no elijan para apoyar un bien, pues estamos jodidos, porque no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, esa no puede ser la mecánica para decidir el futuro político de una nación. Votar en contra de, no, hay que apoyar los mecanismos de, porque por eso es que se pasan los gobiernos en pugna y los programas sociales y los programas económicos y el desarrollo no avanza, no avanza, no avanza, no avanza, no avanza. Habría que mirar los países que han logrado un desarrollo si más bien esto es lo que han hecho, es ir en favor de y no en contra de. ¿Mm? Exacto. Hay que hacer unas comparativas y para poder mirar una cosa con otra, aunque es diferente. Nosotros no podemos hablar de Noruega y de Colombia y hacer ¿no? Porque es un total desbalance, Y sí, obviamente. pero sí, pero digamos, pero sí a nivel latinoamericano sí podemos, porque hay un fenómeno en Latinoamérica bien curioso, se está gestando desde Chile, Brasil. Vamos a ver cómo gira la política en Venezuela, porque es que, por ejemplo, y ahí nos vamos a alargar otra vez, que mire que hay mucho tema. Por ejemplo, cuando dicen que es que el gobierno de Venezuela es un gobierno socialista. No, no tiene nada que ver con el socialismo. No, el chavismo era el pensamiento, ¿sí? El populismo El populismo de un, era demagogia pura. sí, de un militar que se sustentó en la Constitución de Bolívar. Ujú. De manera que Venezuela tiene un gobierno llamado Revolución Bolivariana. Ahí está. Completamente Es, apolítico a ningún sistema político que para poder engancharse y aliarse con ciertas vertientes políticas, pues elijo socialismo del siglo XXI, pero es lo mismo que decir que en Cuba también hay un gobierno socialista, que también es mentira. No hay un gobierno socialista, no hay un gobierno comunista en Cuba tampoco. Eso es mentira. De hecho, me atrevería a decir, Álvaro, y esto como abrebocas, para de pronto el otro punto de mira, el sí, capitalismo y el comunismo ya murieron. Yo creo que nos estamos enfrentando ahora es al cooperativismo, pero no de cooperativas, sino de corporaciones. sí. Yo creo que Esto sí le es interesante tratar eso. hoy en día la política la Y, mueven y, las corporaciones, ya no los sistemas políticos. y te dejo un abrebocas más. Señor. Ni capitalismo ni comunismo realmente no han, en la práctica no ha habido. No ha Todo funcionado. ha sido, Exacto, exacto, no ha no, habido no, todo forma. ha sido el mismo sistema feudal y monárquico con maquillajes y ropajes diferentes. Exacto, una burguesía con esteroides. Es lo que ¿Eh? vivimos. Bueno, genial. Exactamente. Como verá, amigo seguidor, hasta ahora nos calentamos aquí en punto de mira. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿y la mira a qué tipo de arma corresponde? Como vamos, yo creo que ya vamos para misil nuclear. Como vamos para misil nuclear. Bueno, Álvaro, muchas Más o gracias. menos. Nos estamos encontrando la próxima semana nuevamente aquí en Punto de Mira, donde continuaremos hablando de Colombia y el fenómeno Petro y otras cositas más. Álvaro, muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a todos también y a los que han participado y los que verán posteriormente el programa. Muchas Y gracias. a todos Gracias, nuestros Ignacio. seguidores, muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejamos para que puedan ver otras cosas del universo de Madcast y sobre todo para que piensen un poco en lo que hablamos hoy aquí en Punto de Mira. Hasta una próxima ocasión. Bye bye.